noches, muchísimas gracias amigos televidentes una vez más por su sintonía y su preferencia a esta entrevista, disfrutando por supuesto como todas las noches 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de la tregua entre las pandillas, anuncios de las medidas de protección de la violencia, entre otros temas. Para abordar este tema, sin más premura, le damos la bienvenida al general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, Sergio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que nos están sintonizando esta noche. Así es. Muchísimas gracias. También debemos de agradecer a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Ningún país es igual a otro, pero no es lo mismo ser distinto a ser único. Y El Salvador es único por nosotros, por su gente. En nuestra historia hemos aprendido a hacernos fuertes. Y es que no es lo mismo ser un país que nunca ha caído, a ser un país que siempre se va a levantar. Los mayores nos han enseñado que no es lo mismo tener una costumbre que celebrar una tradición. Mientras que los niños nos han demostrado que es bien distinto cantar el himno que sentirlo. Somos únicos porque somos de El Salvador. Y es que no es lo mismo vivir en un país que ser ese país. Hay una diferencia entre nacer salvadoreño y ser salvadoreño. Banco Agrícola. La segunda fase del proceso de pacificación inició con la designación de los municipios libres de violencia. La primera localidad en sumarse a este esfuerzo fue Ilopango el pasado 22 de enero. Lo que la gente llama tregua entre las pandillas se ha convertido verdaderamente en un proceso de paz del país. Santa Tecla se convirtió en el segundo en iniciar el proceso para convertirse en zona libre de violencia el 24 de enero. Quesaltepeque fue la tercera localidad en unirse a esta iniciativa el pasado 31 de enero. En el occidente del país, Sonsonate fue el cuarto municipio en sumarse a este esfuerzo que involucra a diversos sectores de la comunidad. La firma se dio el pasado 8 de febrero. Sonsonate lleva ya lo que va del año sin homicidio. El quinto municipio libre de violencia fue Puerto de la Libertad, en donde los diferentes actores del proceso firmaron el Acta por la Vida y la Paz el pasado 1 de marzo. El 9 de marzo, Apopa fue declarado libre de violencia. Esta vez, los grupos de pandillas entregaron una gran cantidad de armas de fuego. Porque esto es un compromiso que estamos adquiriendo y no lo vamos a echar atrás. San Vicente inició su proceso el pasado 5 de abril. En la zona oriental, Puerto El Triunfo se convirtió en el octavo municipio libre de violencia el pasado 25 de abril. Nueva Concepción, en Chalatenango, firmó el compromiso el pasado 8 de mayo. Y esta mañana, el presidente Mauricio Funes, así como el ministro y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, anunciaron la primera inversión de $23 millones para los primeros 6 municipios libres de violencia, lo cual se ampliará en pocos meses a más municipios, hasta completar una inversión en proyectos de $33.3 millones. Ministro Payés, este día anunciaron medidas para la prevención de la violencia. Estas serán aplicadas en los primeros municipios denominados libres de violencia. ¿Cómo se va a trabajar con estos municipios, ministro? Y también, ¿cómo se podría detallar en qué consisten estas medidas? Sí, bueno, el señor presidente de la República, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ha designado al señor viceministro de Justicia, Douglas Moreno, para que se haga cargo de las actividades de prevención a nivel del país. Es decir, él va a trabajar en el área de la rehabilitación y la reinserción en coordinación con todos los municipios del país. Especial atención se le está dando a estos municipios libres de violencia, en donde el señor presidente anunció este día que se van a focalizar de los dineros que ya están en el presupuesto en diferentes carteras de Estado, $33 millones en apoyo a los 18 municipios, a los primeros 18 municipios libres de violencia. Eso implica que se van a llevar proyectos a estos municipios en el área preventiva. Estos proyectos básicamente tienen 5 componentes. El primer componente
es el seguimiento y la supervisión y apoyo. El segundo es un componente socioproductivo, en donde algunas carteras de gobierno van a tratar con sus recursos, mejor dicho, van con sus recursos a generar empleos y capacitaciones a los jóvenes en estado de vulnerabilidad en esos municipios. También el siguiente componente es un componente de reinserción educativo. Hay un componente de reinserción de salud y también hay un componente de seguridad y rehabilitación. Todos estos componentes van a desarrollar diferentes proyectos y hemos estimado que la cantidad de dinero que se va a invertir en una primera fase es aproximadamente 23 millones de dólares. ¿Cuánto se tiene programado en una inversión total? En estos 18 municipios estamos hablando de 33.3 millones de dólares. Okay. ¿De dónde se sacarían? ¿Únicamente se sacarían de todos estos fondos que se han diseminado por las diferentes carteras de Estado, o ya se pretende que para el otro año correspondiente ya se pueda dentro del presupuesto general de la Nación consignar una cantidad para esto? Bueno, en este momento los fondos que están siendo utilizados son fondos que ya estaban asignados al presupuesto, a las diferentes carteras. Y como te digo, han sido reorientados y focalizados estos proyectos. Algunos han sido adelantados. Habían proyectos que íbamos a desarrollar en el año 2014 y se han adelantado en el 2012, tanto en el área socioproductiva como en el área de salud y educación. Con buenas noticias hemos visto nosotros acá en Teleprensa que ya se tiene un empréstito nuevamente, ministro, para darle seguimiento a proyectos de ampliación, no solamente de centros penitenciales que hoy por hoy existen, sino que también en el tema, porque usted mencionaba el componente de prevención y el componente en algún momento pueda reinsertarse a la sociedad, en el tema de granjas también, que es un proyecto sumamente ambicioso. Claro. Tenemos un problema grave nosotros de hacinamiento en centros penales. Hay una capacidad instalada de 8.000 privados de libertad y tenemos 30.000. En 1996 teníamos aproximadamente 5.500 privados de libertad, en 1996. Y por el accionar de la policía, el trabajo de la Fiscalía, hemos ido aumentando las capturas año con año, de tal manera que el año 2012 lo terminamos con 30.000 privados de libertad. Y a eso hay que agregarle aproximadamente 3.400 más que están en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Es decir, que en este momento es para nosotros muy difícil cada vez que capturamos ubicar a los privados de libertad. Por lo tanto, ha sido una prioridad conseguir fondos para resolver este grave problema de hacinamiento que tenemos en los penales. En ese sentido, ya hay un préstamo aprobado de 71 millones de dólares. A eso hay que agregarle 9 millones de dólares más que va a poner como contrapartida nuestro gobierno, y eso nos va a servir para lo que tú dices, para fortalecer las granjas penitenciarias, para ampliar el centro penal de Izalco, tercera y cuarta etapa, para comprar brazaletes de ubicación satelital que nos van a ayudar también a descongestionar los centros penales. Ya ha habido una preaprobación de este préstamo por parte de nuestra Asamblea Legislativa. Ha regresado el préstamo a Hacienda y tengo entendido que en estos días lo van a pasar nuevamente a la Asamblea Legislativa para que pase al plenario y ya podamos nosotros hacer uso de estos fondos y comenzar a desarrollar los proyectos que tenemos planificados. Como estamos hablando, ministro, de centros penales, es imposible que nos acompañe esta noche y que no le preguntemos acerca de las 2 fugas que se dieron en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. ¿A qué se debe esto? Se debe, y se lo voy a preguntar puntualmente, así como viene, al hacinamiento excesivo que hoy por hoy ha sobrepasado cualquier medida de entendimiento humano al interior de este centro penal, o estamos hablando que ya se dio paso a la compra de dádivas y voluntades de los nuevos custodios de esta nueva generación que fue creada al interior de esta escuela penitenciaria? Bueno, mira, nosotros no descartamos en este momento ninguna hipótesis. Lo cierto es que en el momento de la fuga hubo un incidente porque se fueron las luces
y se apagaron las cámaras de seguridad porque se disparó uno de los transformadores que alimentaban la electricidad en Mariona, y en esa confusión creo que fue que se nos escaparon estas dos personas, es decir, pasamos casi en la noche de 6 a 7 horas sin energía eléctrica. ¿Eso fue un hecho delictivo, el de la energía, o fue un hecho casual? No fue un accidente, ¿verdad? Un incidente que se da, y en ese momento es muy difícil mantener el control. Sí. Y aprovechando esa confusión, se nos escaparon estas dos personas que las andamos buscando. Okay. Otro tema que también llama la atención dentro de los municipios es conocer un poquito más que cómo se va a seguir trabajando. Un rotativo esta mañana establecía que, por ejemplo, Santa Tecla, los habitantes decían, mire, nosotros no hemos visto la tregua acá en Santa Tecla, y es uno de los municipios de paz, como usted pudo haber leído este rotativo. Sí, no, lo que pasa es que nada en esta vida es absoluto. Nosotros estamos trabajando en esta segunda etapa del proceso de disminución de violencia con estos municipios libres de violencia, en donde ha habido un compromiso entre los jóvenes que están delinquiendo y las autoridades edilicias para tratar de minimizar la violencia en los respectivos municipios. Este proceso ha dado inicio, pero no es que de la noche a la mañana se van a terminar todas las actividades delictivas. Lo cierto es que en los municipios libres de violencia ha seguido la disminución gradual y progresiva de la violencia. No obstante, han habido algunos incidentes, todavía siguen habiendo robos, extorsiones, los homicidios han seguido disminuyendo, pero como te digo, este es un proceso. No podemos esperar nosotros que de la noche a la mañana, como teniendo una varita mágica, decir aquí se terminó la violencia y la delincuencia porque hay un compromiso y todo va a estar totalmente en orden y bajo control. O sea, no es así. Pero sí, se ha mejorado mucho en el municipio de Santa Tecla. Ministro, para hacer la transición de un tema al otro, que estamos hablando de esta iniciativa que este día se dio el banderillazo de salida, y para hablar de la tregua, entre las maras y hablar también del tema de seguridad, conocimos también acerca de que hubo un traslado masivo de 270 efectivos de la Policía Nacional Civil y muy puntualmente de la zona occidental de nuestro país. Esto respondía, como decía el rotativo, y se lo planteo rápidamente, o se va a dar por situaciones de que están íntimamente ligadas con el crimen organizado. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo que pasa es que en realidad hicimos un movimiento nosotros en el norte de Santa Ana y tocamos algunas subdelegaciones, delegaciones y puestos que teníamos a lo largo de la frontera, porque como una medida preventiva, sabemos que el crimen organizado anda buscando penetrar las instituciones, y aquellos efectivos que están cerca de la frontera pudieran ser tentados por el crimen organizado. Entonces, como una medida preventiva, no queremos nosotros que nuestros efectivos se familiaricen mucho con la gente allí en esos lugares, cerca de la frontera. Entonces, hemos estimado que era conveniente hacer una rotación y hemos movido a un poco más de 250 efectivos de esa zona, pero como una medida de prevención, digamos, pensando mal para equivocarnos menos. Okay. O sea, no queremos que esta gente vaya a ser cooptada por el crimen. Entonces, antes de que eso suceda, las movemos. Y así vamos a estar haciendo rotaciones en otros lugares sensitivos del territorio. Ok, vamos a nuestra primera pausa comercial. Acá en 8 en Punto tenemos mucho que conversar con el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. Pausa. Volvemos.